Génesis, Bereshit 1:20. Día quinto en la organización de nuestro Señor. Dijo, puso en orden Elohim la plenitud de los atributos de nuestro Señor, en donde el mayor de ellos es el amor. Está organizando nuestro Señor en base al amor. Y también se hizo mención que es la organización y toda la consumación. Si los otros atributos de nuestro Señor van a actuar, el que va a permanecer al final de todo es el amor. El que va a estar por encima de los demás atributos, inclusive del juicio, va a quedar manifiesto a través del amor. El apóstol Pablo lo explicaba acerca diciendo, si tienes profecía, si das todo a los pobres, pero si no tienes amor, o sea, si no tienes a nuestro Señor Yehoshua, nada sois. ¿Por qué? Porque al final lo que va a quedar manifiesto, va a prevalecer, es el amor. Entonces puso en orden a través del amor y ordenando de la siguiente manera: Sheretz, las aguas, Mayim, esta palabra produzcan, está traducida o está aquí de la misma manera que Yatzá. Pero aquí Yatzá es cuando brota de la tierra. Es diferente porque este es un brote. Lo que hace la tierra es algo brillante, algo verde, algo que tiene vida de la tierra. Lo que está botando o brotando la tierra. Y cuando está hablando de las aguas, se utiliza otro verbo que es sheretz, que está polulando, que está haciendo una multitud. Vamos a ver la palabra. Dice bullir, enjambre, hormiguear, abundar, pero lo que viene de las aguas. Seres o gargantas, vida, existentes. Entonces lo que va a brotar o a pulular de las aguas son seres vivientes y también aves. El concepto de Ob es principalmente lo que está cubierto con plumas. Pescadores de hombres también. Pescadores de hombres, ese concepto lo vamos a ver un poquito adelante. Ahorita vamos a ver, porque aquí todavía no vemos el concepto de dag, de peces. Eso lo vamos a ver cuando nuestro Señor organiza al ser humano. Aquí, si vemos, solamente nos está diciendo que van a polular gargantas vivientes y aves o seres salados que vuelen sobre la faz de la tierra en la vaquía de los Shamaim, en la expansión de los cielos, en la separación de los cielos. Verso 21. Y organizó Elohim los grandes tanín. Aquí está traducido como monstruos marinos, pero ni siquiera se menciona marinos y tampoco monstruos. ¿Qué son los tanín?
alguien que conecte con Éxodo. Podríamos decir que son las serpientes, hermano. Sí, reptiles en general. Los cocodrilos, lagartos. Y vamos a ver la palabra, porque monstruo marino no nos dice tanto. De hecho, bueno, vamos a revisar el término tanín. Vamos a buscarlo en la escritura. Éxodo 7:9. Si Faraón no respondiera diciendo mostrar señal, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Aquí está traducido como culebra, pero sería lagarto o cocodrilo, porque era lo que adoraban Faraón. Vamos a ver otras partes. Esto es lo mismo. Veneno de dragones o de el término de dragón tiene que estar va conectado con lagarto. Veneno de lagartos es su vino y ponzoña cruel de áspides. Nehemías 2:13 dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del Tanín, del dragón, y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumadas por fuego. Job dice, ¿soy yo el mar o un lagarto para que me pongas guarda? Vamos a ver otras partes. Um, En aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Bien. Entonces, más allá que de monstruo marino, tiene que ver con este tipo de reptiles. Y vamos a ver porque posteriormente también tenemos que corregir algo. Entonces organizó Elohim los grandes tanín, los grandes reptiles. Y, ¿sí? ¿Alguien comentaba algo? No, yo iba a decir eso, que en general serían reptiles, ¿no? O Ajá. sea, organizados reptiles, sí, pero ya después lo dices tú, pues. Ok, sí, gracias. Y toda garganta viviente, existente, que se mueve en las aguas. Ahorita vamos a tener en cuenta esta palabra, ramás, que se mueve en las aguas. Brotaron, polularon, según su género, y todo emplumado, con alas, con cobertura, según su especie. Y exhibió Elohim que era funcional. Todo lo que está organizando nuestro Señor tiene un propósito y aquí vemos que es funcional. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificar y sean abundantes, y hagan plenas las aguas de los mares, entendiendo que las aguas de esta palabra yam no solamente implican mares, sino también ríos y todo depósito de agua. Y sean abundantes también las emplumadas en la tierra. Y fue la tarde y la mañana,
el día quinto. Entonces, ¿quién produjo o de dónde brotaron, de dónde salieron los seres vivientes del mar y los emplumados con alas? Las aguas. De las aguas. Bien, entonces vamos a ver posteriormente las características que tienen al tener ese origen. Y vamos a ver una gran diferencia. Bien, entonces este es el día quinto de la organización de nuestro Señor con respecto al vencimiento de las tinieblas. Todo lo está organizando para que aquello que está separado sea exterminado. Verso 24. Oye, Sí. no sé si lo tengas pensado más adelante o sea ahorita como un buen momento de que el concepto de Nefesh quede claro, porque pues ya ves, lo manejaban como que el ser humano tiene alma, ¿no? Y en la Bien. escritura de Nefesh, y aquí pues es el claro ejemplo porque pues si no los animales tuvieran un alma, ¿no? Sí, gracias, Vicky. Sí, Rubén. Ajá. También le iba a comentar, hermano, porque aquí producen, no dice pescados, no dice animales acuáticos, dice seres vivientes, Nefesh Haim, que creo que es un paréntesis muy importante, ¿verdad? Porque también yo creo que lo va a decir más adelante, hermano, que también esos Nefesh Haim fueron um, Sheretz, porque dice produzcan. Ajá. Los brotó, por eso les comentaba que tengamos en cuenta, primero que los verbos, tanto para la tierra como el agua, son diferentes. ¿Y qué es lo que está produciendo el agua? No se está mencionando Nefesh Hayah, pero no está mencionando como tal los peces. Cuando lleguemos a Génesis 1:26 en adelante, ya vamos a ver el concepto de pez, cuando nuestro Señor organiza al ser humano. Hasta este momento todavía no está mencionado ese concepto. Y Nefesh, gracias Vic, gracias hermana, Nefesh que fue traducido como alma, erróneamente, porque el concepto de alma nuevamente es un concepto griego que si analizamos, de hecho, si alguien puede revisar el concepto de alma a través de algún diccionario o de lo que encontramos en Google, ¿y qué significa alma? Es concepto griego, no es concepto hebreo. El concepto hebreo de Nefesh es completamente diferente. Alma se refiere a un principio espiritual y vital, ya sea la sustancia inmortal que muchas religiones creen que tienen todos los seres humanos, o el conjunto de pensamientos, sentimientos y personalidad. Bien, ahí hemos revisado, por decir en Eclesiastés, que cuando un hombre muere, sus pensamientos, sus emociones y todo ya no hay más. Entonces, ese concepto de alma, pues no va a trascender. Pero el concepto de alma es algo etéreo.
algo que no se puede tocar, algo que según la teología o las religiones, es lo que se está peleando el bien y el mal. Pero como tal no existe en el concepto hebreo el alma, no hay nada que sea etéreo. Porque inclusive para esto nuestro Señor también se considera como algo etéreo en muchas religiones. Pero debemos de tener claro el concepto de que nuestro Señor tiene un cuerpo. Desde la primera palabra Bereshit es el Reshit en una habitación, en una casa. Y para que alguien ocupe una casa necesita tener un cuerpo. Y nuestro Señor, cuando hace referencia a su cuerpo, es también al templo, a su casa. Por eso en muchas ocasiones dice, este templo, hablando de su cuerpo, será destruido. Y también después hace referencia a que no quedará piedra sobre piedra del templo como cumplimiento del propósito por el cual había sido edificado, ya no era necesario. Entonces el Nefesh, cuando dice, a ver, no, déjenme acomodar ideas. Bien, Nefesh entonces es garganta, también implica la vida y por añadidura todo el cuerpo. Por decir en Levítico 21, vamos allá. Déjenme encontrar la parte. Eh, es que no, creo que no la tiene aquí. Déjenme ver. Sí, acá está. Dice, Hashem dijo a Moisés, esto está hablando acerca de los sacerdotes, de los libres. Bien, hay unas mishpat, unas correcciones para el pueblo en general, pero para los libres, para los Koanim, hay unos ordenamientos especiales. Entonces dice, Hashem dijo a Moisés, habla a los libres, herederos de Aarón, y diles, no se inhabilitéis por nefesh, por cuerpos sin vida en sus pueblos. Entonces aquí vemos que nefesh también puede estar muerta, un cuerpo muerto. Entonces, si fuese alma, en el concepto griego, el alma no muere. El alma le va a pertenecer en ese concepto al bien o al mal. Y no muere. Es etérea. Pero aquí nos está diciendo que no nos inhabilitemos por un cuerpo que está muerto. Hay una cita muy clara, hermano, en Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo es Javi. Gracias, hermana. También podemos ver en Levítico 17. En donde nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está.
O sea, para que un nefesh tenga vida, necesita tener sangre. Para que un cuerpo pueda tener vida, necesita la sangre, mientras estamos en este mundo. Entonces, como tal, no, no se está hablando de algo etéreo. Nos dice 1 Corintios capítulo 15 que hay cuerpos mortales y hay cuerpos glorificados. Entonces hay nefesh que van a morir y hay cuerpos, nefesh, incorruptibles. Que se siembra el nefesh mortal y se va a resucitar en un cuerpo glorificado, incorruptible. Con esto, no sé si ya queda claro el concepto de nefesh. Sí, muchas gracias. Y también, hermano, la cita que dio de Levítico 17, y porque la vida de la carne en la sangre está, y se lo leo en hebreo, como lo dijo el hermano Eric, dice, porque la garganta de la carne con sangre se refiere a la garganta, nefesh, y yo la he dado sobre el altar para reconciliar por la garganta de ustedes, porque la sangre está en la garganta. Gracias, hermano. Bien, entonces, con esto se derriba el concepto que no es bíblico de alma. Sí, y por eso se degollaba al cordero en la garganta, ¿no? Para que saliera toda la vida que era la sangre. Ajá. Y a nuestro Señor, a semejanza de un ser humano, se le prepara un cuerpo para que botara toda la sangre, porque en la sangre él estaba, cuando se hizo la transferencia de la transgresión, él cargando con la culpa, estaba siendo derramada todo nuestro pecado. Pero su nefesh, el nefesh de nuestro Señor, su cuerpo, no necesita la sangre. Nosotros actualmente sí necesitamos la sangre para vivir, pero llegará el momento en el que no necesitemos la sangre, nos las ha dado temporalmente para aportar el pecado, pero cuando se seque nuestra sangre, se va a secar también el pecado. Pero solamente podemos estar conectados a la vida por su sacrificio, porque de otra manera solamente se secaría nuestra carne y se estaría eliminando el pecado, pero no se estaría conectando con la vida. Hermano, una Sí, consulta. Entonces, cuando Yeshua estuvo entre aquí en la tierra, entonces era un cuerpo, digamos, con características similares a nosotros, pero biológicamente era distinto, no tenía sangre, o sí Sí, tenía porque sí tiene sangre. recuerdo que cuando, bueno, él sufrió la cruz del Calvario, también salió sangre, ¿no? Bueno, eso quería preguntar. Sí, el propósito de que tuviese sangre era para que fuese semejante a nosotros. Y entonces, por medio de su sangre, que ya lo explicaban en la mañana, que representa su sacrificio, el sacrificio es el derramamiento de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Entonces, en el derramamiento de la sangre de él, cuando se le preparó cuerpo, cuando dice la carta a los hebreos que
ningún sacrificio presentado por los hombres le fue agradable a nuestro Señor porque no lograron limpiar, hacer buena la conciencia. Entonces dice, entonces yo mismo iré, como está escrito en la Torá, en el libro, en el rollo de mí, y por tal se le prepara un cuerpo para poder venir, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Estoy uniendo varios versos con la intención de conectar la idea. Pero vino lo que dice la hermana, vino disminuido, o sea, si vino no podía venir con toda su gloria, porque si no seríamos destruidos, pero vino disminuido para que él pudiera estar en la tierra. Parte de sí, hermana, parte de la humillación es venir a semejanza de hombre, sin relación al pecado, para cargar el pecado. Y el pecado, la transferencia que se hace es a través de la sangre nuestra, en donde está el pecado, hacia la sangre de él. Al derramarla, se está haciendo la remisión por el pecado nuestro. Tanto es que el pecado está en la sangre que todas las enfermedades que al ser humano nos dan, todas se originan de la sangre. Incluso pues cuando va uno a hacerse un estudio, pues es de la sangre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo está en la sangre. Así es la diálisis que van, pues tienen que sacar toda y poner nueva sangre. Y es lo que el Señor hizo. Se le preparó un cuerpo y le fue preparado sangre para, para que se pusiera el paralelo con nosotros, pero él no tenía pecado, ¿verdad? Simplemente recibió esa transferencia, cogió todo nuestro pecado y la aportó él en esa sangre que derramó en la cruz. Hermano, y esta sangre fue recibida por Yeshua por medio de María, ¿no? En su vientre. Ay, buena pregunta. Sabemos que la semilla como tal está completa. Revisamos el concepto de semilla y es un embrión ya completo, que fue depositado. Pero, bien, considero no, por lo siguiente, porque si hubiese tenido sangre de Miriam dentro de su cuerpo, estaría teniendo pecado dentro de él. Entonces esta sangre que tenía nuestro Señor era limpia para poder recibir el pecado nuestro. De otra manera, habría una injerencia humana dentro del cuerpo de nuestro Señor y eso no podría ser posible porque entonces lo haría también pecador. Sí, yo le pregunto por cuanto el mecanismo del embarazo, porque el embrión cuando empieza a desarrollarse, que se desarrolla la placenta y el cordón umbilical, él es mantenido en el útero por medio de su madre, por medio de su madre a través del cordón umbilical, donde recibe la sangre, ¿no? Y por medio de la sangre, cuando uno está en el útero, recibe todos los nutrientes y el oxígeno necesario para crecer. Entonces, por eso le hacía esa pregunta. Pero considero que nuestro Señor, para su desarrollo y crecimiento, no necesitaba nada de este mundo. Y queda evidenciado cuando nuestro Señor ayuna por 40 días y 40 noches. No necesitaba nada de este mundo.
Entonces su crecimiento es fuera de este mundo. No lo necesita. Vino a redimir. Sí, Entonces tendríamos que entender que su desarrollo en el útero de María fue igualmente como su concepción. sí. De manera incorruptible. Bueno, Hermano, parte de lo que... hermano, también podría visualizarse, está muy interesante la pregunta de la hermana. Él era la semilla, una semilla pura, una semilla, eh, eh, digamos, no ha pecado, no nada. Fue concebido el poder en su poder en el vientre de María. Está puro, es como un diamante puro, sin mancha, sin un oro puro. Y al ser estando alimentado, es que está recibiendo ahí no quiero, si me equivoco, dígame hermano, porque a lo mejor puedo estar súper erróneo. Es cuando él está recibiendo esa transferencia, esa transfusión de sangre, porque él ya venía puro. Ahora, a lo que ha venido al mundo es desde esa semilla, recibe nuestro pecado que va a ser consumado en la cruz. No sé si me equivoco, hermano. Mm, Me Él deja dice, pensar. yo sé que él es Dios Todopoderoso, pero la transferencia puede ser espiritual, la transferencia de sangre puede ser espiritual o puede ser física en ese momento. Física, biológica. Ay, está, como mencioné, interesante, pero yo considero que no, que definitivamente no podía haber nada humano dentro de él. En esta parte de Levítico 17:11, como lo acabo de leer, pero dice que la misma, dice, yo os la he dado para hacer reconciliación sobre el altar. Si lo puede leer conforme a lo que había leído, hermana. Sí, le fue preparado un cuerpo y le fue preparado una sangre para que se pusiera al paralelo de nosotros y hubiera una transferencia de nuestro pecado en su sangre para que fuera derramada y poder hacer la reconciliación en el altar, específicamente en la cruz. Uh-huh. Entonces, esa sangre que le fue preparada, dice aquí Levítico 17:11, que nos las dio para reconciliarnos en el Bisbea por nuestras gargantas. Y esta misma sangre hará reconciliación por cada garganta. Entonces, Usted me decía que le leyera el versículo, ¿verdad, hermana? Pensé lo que le había leído. Sí, porque la garganta de la carne con sangre es, y esto se refiere al Nefesh, y yo la he dado sobre el altar para la reconciliación por la garganta de ustedes, porque la sangre está en la garganta. ajá. ¿Quién la dio? ¿Quién dio su sangre para reconciliar en el altar? ¿En qué momento? ¿Sí, Vic? Es que dice que vino a semejanza nuestra, o sea, tanto carne como sangre,
o sea, como dices, bueno, yo siento que es así, que como vino a semejanza, no es que, o sea, la sangre o sea, ya venía completo, como tú dices, Ujú. pero cuando se hacía un sacrificio de un cordero, él simbólicamente cubría los pecados, pero no era que nosotros nos quitáramos la sangre y se la traspasáramos al cordero físicamente, sino que era algo simbólico, ¿no? Que él Ujú. portaba nuestro pecado. Entonces, él también hizo lo mismo, fue algo simbólico, pero no es que haya agarrado sangre, o como Humano. dicen de María, ¿no? Humana, exactamente. Aparte, en el vientre, solamente por el cordón umbilical, lo único que se transfiere es alimento. No se transfiere sangre ni otra cosa, sino puro alimento, sino que el feto cuando se desarrolla con su propia sangre. Por eso la Biblia también dice que los hijos no heredarán los pecados del padre, o sea, la sangre del padre, sino cada quien trae su propio pecado, porque no hay transferencia de sangre en el útero, en el vientre. Bueno, yo pienso de esa manera. Sí, yo también considero que la semejanza es la carne de nuestro Señor Yehoshua. Lo hemos estado comprendiendo acerca de sus procedimientos, lo que es el mishpat, el debido proceso. Cuando nosotros actuamos en nuestra carne, estamos actuando en nuestros procesos. Y esos procesos están torcidos. Cuando nos dice que nos alimentemos de su carne, es que hagamos sus procedimientos, que dejemos de hacerlos nuestros, descompuestos, torcidos, y que hagamos los de ellos. Pero su carne, si bien esa semejanza de hombre, porque tiene las características, pero no tiene un procedimiento humano. Y la sangre, si bien esa semejanza, porque para poder hacer la transferencia de manera en el poder de nuestro Señor, no quiero decir la palabra espiritual, a veces se entiende, eh, pero no tenía velación hasta ese momento en el que el día 14 de abril, en ese simbolismo que estaba representando que toda la levadura de los seres humanos tiene que ser recogida en un tiempo específico en todos los acontecimientos que van narrando desde el inicio del 14 de abril hasta el mediodía, en donde toda la levadura ya tenía que ser juntada y quemada, destruida, que representa que el pecado nuestro estaba siendo transferido a su sangre y por tal motivo hasta ese momento se está derramando toda su sangre. Pero no considero que sea desde su niñez o desde ser bebé, sino hasta ese momento específico en el que junta todo el pecado del ser humano, de ese momento y del posterior, para quemarlo en la cruz. Sí, sí, Entonces, sí, sí, yo entiendo, hermano. Lo que pasa es que uno, pues, como el hermano Eliades ha dicho, ¿no? Ha dado como el ejemplo de que la concepción de Miriam fue como decir un embarazo in vitro. Y sí, también, ajá, entonces yo pues me pongo a pensar cómo es un embarazo in vitro, ¿no? Sí, como dice el hermano y como dice usted, está la semillita con todo ya completo, su ADN y todo esto, y sí es verdad que cuando la mujer es tomada,
porque no es la mamá biológica, es decir, los óvulos de una mamá, es decir, es como un útero alquilado o prestado. El bebé no va a adquirir de esa persona que prestó su vientre para que crezca este embrioncito. No va a recibir nada de ella, sino los nutrientes y el oxígeno, como dice el hermano, porque él ya trae toda esa información genética en sí mismo. Entonces, es eso, pues, que pues, a veces uno se pone a pensar. Es decir, me surgió la duda es porque cuando dice que sangre y carne no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, me surgió fue la duda o la idea por la cuestión de eso, de carne y sangre, ¿no? Entonces, no sé, me puse a pensar, bueno, cuando Jesús fue, a lo mejor, no sé, no tenía una sangre desarrollada cuando un embrión, porque apenas son unas células muy chiquititas cuando sucede esto del embarazo in vitro. Entonces, me empezó empecé a pensar en un embarazo de esa forma. Entonces, por eso fue que surgió la pregunta. Pero también me cayó el 20, dijeran los mexicanos, cuando el hermano habla acerca de esto, de que recibe solamente el nutriente. Es decir, no me acordaba acerca de eso, pues. No lo había tenido presente de que Yo tengo no una, hay, de que no, en ese cigoto, que se llama así, en ese cigoto está toda la información y su ADN está completo y no va a recibir nada de esa mamá que alquiló su vientre, así como lo hizo María o Miriam cuando fue la sierva del Señor para que se hiciera la voluntad en ella. Eso, hermanito. Sí, Muchas si gracias. hubiera, si hubiera algo humano y principalmente sangre, definitivamente haría a nuestro Señor pecador. Y eso no puede ser. hermano, una consulta y con respecto a, a que usted dijo delante que uno no arrastra digamos así, como la concupiscencia de sus padres, se me vino a la mente esto de que esto cuando habla de que hasta la tercera y cuarta generación como que se reciben las cosas, digamos, los pecados, uno arrastra eso de los ancestros. ¿Eso es verdad? O hablando no en términos de Yeshua, sino que de humanos, de seres humanos. Porque como la palabra lo dice y los judíos como que en la Biblia siempre se recalca mucho eso. Y me entró la duda. Todos los hábitos, la religión, las creencias, todo es una herencia que vamos recibiendo de nuestros padres. Pero llega el momento en el que, vamos a poner el ejemplo de Abraham. Abraham vivía en Mesopotamia, en Ur de los caldeos, y nuestro Señor lo lleva en un procedimiento en el que va soltando la herencia corruptible para tomar la herencia incorruptible de nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el que corta esa herencia corruptible, como lo dice el apóstol Pedro, para tomar la herencia incorruptible? ¿Quién hace ese llamado? ¿Quién hace eso? Bueno, Yeshua, Uh-huh. Bien, vamos a ver un verso de apóstol Pedro. Yo creo que nos deja claro eso.
Permítame. Bueno, en lo que lo buscas, si bien no hay como unos versículos que nos puedan al 100% aclarar esto de la sangre de Yeshua, pues a lo mejor ahorita ya llegamos como a una conclusión, pero pues son tal vez de las cosas que nunca sabremos hasta que él venga, ¿no? Porque pues, no hay como algunos versículos que sustenten una u otra forma. Igual yo quería contarle, no se vayan a reír por lo que les voy a contar, pero no sé si se acuerdan ustedes de Ron Wyatt, que era adventista, eh, iba mucho a Israel y él quería buscar el arca. ¿Cómo es que se llaman estas personas? Se me olvidó el nombre. Pero pues bien, él contaba un testimonio, y está en unos videos, y contaba que él llega, después de tanto buscar con sus hijos, llega como un huequito pequeño, donde se podían meter así como una persona, pero después adentro era más amplio, y dice que era un lugar que estaba, bueno, entre comillas, cerca del Gólgota, parece, no estoy muy segura porque lo vi hace mucho tiempo. Pero dice que él encontró, aparte del arca, dice que él tuvo que un ángel a él le empieza a conversar con este ángel y que le entrega la porción de la sangre que Yeshua derramó en la cruz, que se derramó desde la cruz y pasó por grietas, qué sé yo, y cayó en ese cuenquito que tiene el arca. Y bueno, el asunto es que dice que él lo mandó a analizar ahí mismo en Israel, sin decir nada de nada, y ¿De quién dice que era? las personas que él, se supone que de Yeshua, Ujú, y dice sí, que las o sea, no, personas no que él, avisó de quién era. Bueno, pero claro, para, entonces, aclarar eso que estaba comentando, hermana, sí, pues la es escritura, un cuento. la escritura nos dice que dónde fue presentada el sacrificio, o sea, la sangre de nuestro Señor Yahushua, según la carta a los hebreos. ¿En qué reconciliatorio, Caporet? ¿En qué tapa del arca? ¿En qué trono fue presentado el sacrificio de nuestro Señor? ¿En dónde está ese Caporet? Ajá, pero en el arca de la alianza del modelo de la maqueta. Ah, no. En el o, celestial. o en el eterno, en el celestial. Entonces, perdón que le interrumpa, hermana, pero con esto está muy interesante ese video, toda esa explicación, pero la carta a los hebreos nos dice que el sacrificio de nuestro Señor fue presentado en el trono eterno, no fue presentado en, en el arca física terrenal, sino en aquel que es el verdadero, en el que está en la eternidad, en los cielos. Entonces, aunque la explicación es fascinante, pues la Biblia nos aclara en dónde fue presentado. Bien, pues vamos a leer. Bueno, Sí, sí, bueno, adelante. no, léelo yo. Sí, vamos a leer Hermano, detenidamente. Sí, para que encontré esto que está, compartirlo para muy interesante y que quede claro. Dice, el bebé tiene su propia sangre y esta circula por su cuerpo y por el cordón umbilical, pero obtiene los nutrientes y el oxígeno de la
sangre de la madre a través de la placenta, que actúa como un filtro donde ambas sangres están muy cerca pero no se mezclan. Wow, excelente. Gracias, hermana. Con esto queda claro ya en una explicación bien. Y ahora, para complementar, entonces vemos que la sangre de nuestro Señor Yehoshua era pura y era para recibir el pecado nuestro y poder ser derramado. Entonces no tenía nada que ver con Miriam, simplemente la sangre de Miriam alimentaba y oxigenaba el cuerpo que estaba, que fue puesto dentro de. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, 5 minutos. verso 13. Es que hace mucho frío aquí en la casa, Sí, 5 pero minutos. Nada más lo que camino de aquí a la esquina. está entumiendo aquí Betty. Si quieren, vean al sol un momentito y nos esperamos. 5 minutos.